Hola, bienvenidos a este módulo de efectos biológicos de la radiación ionizante. Mi nombre es Pablo Giraldo, soy el gerente fundador de la empresa Ciber, soy ingeniero biomédico de profesión de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y la Universidad CES, técnico en protección radiológica de la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina y recientemente finalicé una maestría de protección radiológica en la Universidad Politécnica de Valencia. Durante algunos minutos vamos a hablar un poco más desde una concientización de lo que en realidad son los efectos biológicos de la radiación, o algún paralelo como entre lo que creemos y lo que sabemos, porque en la mayoría de los casos hay tendencia a un temor frente a la radiación ionizante, y lo que quiero que al final de este módulo terminemos es viendo en realidad cuáles son los grandes beneficios de la radiación, que por supuesto nos protejamos de ella, porque hay un montón de mecanismos y eso es lo que en realidad es la protección radiológica, y que trabajemos tranquilos sabiendo que es poco probable o definitivamente podemos evitar los efectos biológicos de la radiación. Algo muy importante para empezar es ser conscientes del tema de la importancia de la dosis, lo que significa la dosis, porque normalmente lo que hemos hecho es relacionar directamente a la radiación ionizante con los efectos biológicos de la radiación, y tenemos que saber que en la mitad de estos dos están las dosis y que va a ser fundamental reducir las dosis para evitar los efectos biológicos. Es decir, podemos trabajar tranquilamente con radiación ionizante, disminuyendo las dosis y sin padecer efectos biológicos de la radiación. Por ejemplo, si pusiera estos dos casos, es muy diferente. Este caso 1, donde recibimos dosis bajas, de hecho, en algunos módulos habrán visto que vivimos en un mundo radioactivo y que constantemente estamos recibiendo dosis de radiación, incluso en estos momentos, mientras vemos este video, pero que esas dosis son tan bajas que el cuerpo responde muy bien reparándolo. El cuerpo tiene mecanismos de reparación y cuando los ataques son de este tipo, se reparan fácilmente. Diferente a esta parte 2, donde ya vemos unos ataques o mayor dosis de radiación, hay mayor daño en el ADN, nos vamos a centrar en el ADN, y estos daños o estas lesiones en el ADN son más difíciles de reparar y son las que pueden generar efectos. Entonces, si nosotros buscáramos en Google efectos biológicos, vamos a encontrar un montón. De hecho, ahora vamos a hacer una breve cronología de cómo ha sido la evolución de los efectos, y efectivamente hace muchos años, hace más de 100 años, cuando descubríamos la radiación, las dosis que recibíamos eran del tipo 2, eran muy altas, y las personas que trabajaban con radiación de verdad se enfermaban, y gracias a ellas es que hoy en día podemos saber cómo son esos mecanismos de acción, cómo responde nuestro cuerpo y cuáles son finalmente los efectos, para poder ahí sí hablar de protección radiológica y tratar de evitarlos a como de lugar. Si hiciera yo una analogía, pues si me tomara una aspirina, es una dosis baja de aspirina, la aspirina me alivia, como se ve ahí en la imagen, pero si me tomo 100 cajas de aspirina me muero. Entonces fíjense que es un agente, es el mismo agente, la aspirina en ambos casos, pero la diferencia es la dosis. Y con la radiación, como un agente físico, pasa exactamente lo mismo. Brevemente, yo los invito a que, si quieren profundizar más el tema de los efectos, consulten los webinars que están disponibles en la página de Ciber, www.ciber.com.co. Ahí hay un montón de webinars. Si ustedes filtran por efectos biológicos, hay varios que profundizan mucho más el tema. Como les dije, este espacio es un espacio de concientización para ver los efectos de manera general y para que entendamos definitivamente que podemos trabajar con radiaciones sin manifestar los efectos. Entonces, resumiendo un poco la teoría, cuando hay un daño en el ADN por radiación, bien sea directo o indirecto, o sea, que la radiación incida directamente y dañe el ADN, o que lo haga indirectamente a través de la radiólisis del agua,
cuando se presenta ese daño pueden ocurrir tres cosas, como lo dije hace un instante, que la célula se repare a partir de la activación de sus mecanismos de reparación, que son muy eficaces, y queda una célula viable. Entonces esta es una situación 1. La segunda situación es que ya reciba una dosis tan fuerte que la célula sea incapaz de recuperar ese daño. La célula va a hacer todo lo posible por hacerlo, pero hay situaciones en las que los daños son tantos y tan severos que la célula definitivamente se suicida activando su mecanismo de apoptosis y muere. Si una célula muere, no vamos a notar ningún cambio, pero si las dosis son altas en alguna zona, por ejemplo, de la piel, muchas células mueren, yo ya puedo evidenciar el efecto. Y esos efectos los denomino efectos determinísticos o efectos tisulares. Y una tercera situación es que la célula sobreviva, pero que algunos de sus genes queden mutados. ¿Por qué? Porque no lo repara adecuadamente. Si acá tenemos las bases, adenina, citosina, tiamina y guanina, ellas solamente pueden estar una frente a la otra. Acá veámoslo fácil en términos de colores, azul con amarillo y verde con roja. Si antes de un daño había, por ejemplo, la combinación azul y amarillo y se pierden estas bases, se daña el ADN fuertemente ahí, la célula puede recuperarse y puede resintetizar las que no estaban, o simplemente cierra estas cadenas aquí y deja el vacío. Si eso ocurre, la célula puede estar viva, va a seguir viva, pero queda mutada. Y al quedar mutada, pues como ven aquí, en signo de interrogación, pues podría dar origen al cáncer. ¿Por qué en signo de interrogación? Porque no necesariamente cualquier mutación va a generar un cáncer o va a volver a esa célula cancerígena. Hay algunos genes como los protocogenes, los genes reparadores, los genes generadores de apoptosis. Bueno, hay algunos genes que sí están relacionados directamente con el cáncer y si son estos quienes se ven afectados con una única célula que se afecte de esta forma, se podría iniciar con el tiempo, son efectos que toman mucho tiempo, se podría iniciar un cáncer. Entonces, pues vemos que para llegar a eso tienen que pasar varias cosas, tienen que fallar los mecanismos de reparación o no actuar bien. Previamente tendría que haber una exposición muy fuerte porque daños sencillos como el que vemos aquí son fácilmente reparables, tomando en cuenta que la célula tiene como espejito, en este caso ese color amarillo, entonces sabe cuál es la otra base que falta y simplemente la resintetiza. Y como vimos hace un instante, pues estaríamos como una célula viable, ¿no? Las fuentes de información a lo largo de los años han sido pues nosotros mismos, digamos que estos fueron los primeros, porque cuando descubrimos la radiación empezamos a ver en nuestros propios cuerpos que habían cosas extrañas que anteriormente no pasaba, las fuimos relacionando con la radiación, efectivamente así era, principalmente, y en un principio lo que descubrimos fueron los efectos tisulares, entonces empezábamos a ver eritemas, epitelitis, necrosis en casos extremos, ¿no? Y en algunos casos de cáncer de piel. Entonces esas investigaciones clínicas o esa aparición de efectos en las personas pues fueron las primeras que evidenciamos y hoy en día yo puedo atestar o puedo atribuir estos efectos de la radiación en pacientes individuales y eso lo hace un radiopatólogo digamos, en unas circunstancias específicas. Entonces el profesional que lo hace es el radiopatólogo y lo hace a partir de ciertos análisis. Luego, digamos que hacia los años 50 ya pudimos hacer estudios poblacionales, esto lo hacen radioepidemiólogos, y el primer gran estudio de estos se hizo en Hiroshima debido pues a la gran cantidad de población que quedó expuesta después de las bombas, ¿no?, de Hiroshima y Nagasaki.
Estos estudios poblacionales están relacionados con el cáncer. Yo no puedo, se puede en algunas circunstancias que al final vamos a ver, pero yo no puedo atribuir un cáncer a una persona. O sea, yo no puedo decir, ay, a mí me dio cáncer de pulmón y fue por radiación y que un radioepidemiólogo lo haga. Se puede hacer en unas situaciones muy específicas que vamos a ver al final. Así que los estudios epidemiológicos o los estudios en grandes poblaciones son para hacer atribuciones de cáncer, ¿no? Y repito, fue en Hiroshima y Nagasaki donde estimamos el riesgo o asociamos más bien un porcentaje de riesgo de cáncer a la radiación. Radioepidemiólogos y radiopatólogos hay muy pocos, seguramente ustedes quienes están viéndonos en este momento conocerán a muy pocos o a ninguno, y eso significa entonces que la protección radiológica es buena, es decir, que los casos de enfermedades atribuidas a la radiación son tan bajos, pues que estos profesionales no son necesarios, o no son necesarios, no hay gran cantidad de ellos. Yo conozco algunos y bueno, pues si en algún momento se requiriera hacer estudios poblacionales o investigaciones clínicas en pacientes, pues con muchísimo gusto nos pueden informar y nosotros haríamos el puente. Otras fuentes de información pues han sido animales y han sido experimentos en células, ¿no? Pero cuando yo hago estudios en animales y en células, lo que voy a generar son verdades en animales y en células. Para los humanos son inferencias, así como, por ejemplo, las vacunas, ahorita que están tan de moda, pues hicimos experimentos en células inicialmente, si dan resultados, hacemos experimentos en animales, pero no podemos saltar de ahí a aplicar a toda la población. Así que hacemos estudios en poblaciones pequeñas y luego, cuando los resultados son satisfactorios, ya sí se hace una aplicación. Bueno, con radiaciones yo no puedo hacer estudios en población, precisamente por el principio de justificación, haciendo una comparación entre el beneficio y el riesgo. Yo no puedo hacer estudios en humanos, así que los estudios que se han hecho en humanos, repito, han sido a partir de accidentes radiológicos o nucleares importantes, como ya hemos visto, Hiroshima y Nagasaki, el primero grande de ellos, en el 86, perdón, Chernóbil, y recientemente en Fukushima. Así que ahí es donde hemos hecho estos estudios poblacionales. Cronológicamente, vamos a hacer un breve recuento. En 1901 aparece el primer efecto nocivo relacionado con radiación, es una quemadura en el pecho de Henri Becquerel. Henri Becquerel fue el primero que vio, entre comillas, la radiación. La radiación, como saben ustedes, ya ha existido siempre en el universo y con nosotros siempre ha estado, solamente que la vimos, entre comillas vimos, y nos dimos cuenta que existía a través de Becquerel. Para él era un fenómeno químico, así que estaba equivocado, pero su descubrimiento fue fundamental para que Marie Curie pudiera profundizar mucho más y ella sí darse cuenta que el fenómeno era físico. Y lo que hizo ella era, o fue, como física y química virtuosa, fue extraer de grandes cantidades de minerales, en este caso Tech Blenda, de unas minas que habían en Francia, extrajo radioisótopos. Así que los metía en un vial, que si han visto la película, ven una cosa brillante verde, y eso significaba que era puro radio puro en su gran mayoría. Así que le dio el vial a su amigo Becquerel y bueno, pues él transportándolo en el bolsillo, pues sufrió una quemadura, porque estaba transportando material altamente radioactivo. En 1902 está documentada el primer cáncer de piel inducido por la radiación en la mano de un radiólogo. Él se irradiaba su dedo para ver qué podía ocurrir. Piensen que para ellos era muy extraño que algo que no se pudiera ver ni sentir pudiera causar un efecto en ellos, así que ellos estudiaban algunos de ellos, no todos, pero sí algunos de ellos, estudiaban incluso en sus propios cuerpos y pues documentaban esto que les ocurría.
Hay una leucemia descrita en 1911 en un grupo pequeño de radiólogos. Digamos que no era normal este tipo de enfermedades y entonces cuando ocurrían en un grupo y ese grupo trabajaba con lo mismo, en este caso con radiaciones, pues bueno, lo empezaron a asociar a las radiaciones, pero al no tener una población importante, pues digamos que no se podía hacer una asociación directa, ¿no? Así que pues simplemente se estimaba o se pensaba que la radiación sí podía estar relacionada con las leucemias. Luego nos vamos a dar cuenta que luego ya esa muestra o esa cantidad de personas fue tan grande que ya sí dijimos, la radiación también puede afectar o también está asociado con el cáncer, ¿no? Anteriormente o desde que se descubrieron, se asoció con efectos tisulares. En 1920 está el caso de las chicas radiactivas, es un caso que pueden ver en YouTube si consultan, si ponen chicas radiactivas les van a salir un montón de documentales, algunos cortos de 2 o 3 minutos. Los invito a que lo vean para que vean cuál es la historia de estas chicas. En 1930 se utilizaba una sustancia como agente de contraste para diagnóstico, se llamaba Torotrast. Hoy en día, por supuesto, no se usa en medicina nuclear porque cumplía su objetivo, se funcionaba como agente de contraste, pero pues digamos que en los años 30 no se tenía la tecnología que hoy en día, entonces no podíamos ver muy bien que se acumulaba en el hígado, ¿no? O sea, no se eliminaba. Los radiofármacos que se utilizan, sobre todo para diagnóstico hoy en día, pues una de sus cualidades tiene que ser que se elimine fácilmente, o sea, que entre al organismo, cumpla su función, se aloje en un órgano o en una zona determinada, podamos utilizarlo para, en estos casos, ver una imagen del interior y que se elimine fácilmente por sudor, por orina, como sea, ¿no? O que decaiga rápido, que tenga periodos de semidesintegración cortos y se elimine rápido del cuerpo. Pues en este caso el Torotrast no lo hacía, entonces bueno, condujo al aumento de cáncer en el hígado y por supuesto pues haciendo un análisis entre el beneficio y el daño que causa la radiación, pues esta sustancia se elimina. Esto aprovecho este momento pues para decirles que todas las prácticas industriales de investigación, médicas, todas las prácticas que utilicen radiación ionizante y las que hoy en día, en estos tiempos tan modernos y tan evolucionados en cuanto al conocimiento de los efectos, todas esas prácticas que estén supeditadas a un licenciamiento significa que ya surtieron el principio de justificación y su beneficio es tan grande que el detrimento que puede causar y el detrimento que puede causar es tan bajo debido a la evolución de la protección radiológica que son prácticas absolutamente necesarias. Pensemos por un momento cómo sería el mundo sin el uso de las radiaciones ionizantes. O sea, las radiaciones lo que han hecho a lo largo de la historia es prolongar la vida de los humanos, hacer este mundo o hacer de este mundo un mundo mucho más seguro y mucho más saludable. Así que sigamos pensando así, transmitamos esa idea de que las radiaciones son maravillosas, son buenas y que claro, pueden causar efectos, pero para eso existe la protección radiológica y lo que tenemos que hacer básicamente es aplicarlo. En 1940, acá les hablaba de los excesos de leucemias en los radiólogos, en Europa principalmente, España, Francia, Alemania, hubo un exceso de leucemias. De hecho, hay un monumento en Hamburgo en honor a estos radiólogos que fallecieron. Así que bueno, es muy triste ver cuando hoy en día, sabiendo que para que nosotros aplicáramos o descubriéramos cuáles eran los mecanismos de protección radiológica, hubo muertos que nos dijeron pilas que la radiación puede causar esto, muertos que hablaron por nosotros, hicimos protección radiológica y es triste cuando hoy en día todavía hay gente incrédula o gente que no aplica la protección radiológica porque le parece que son las secretarías, el gobierno, que
que cómo ponen problemas, trabas, que no dejan trabajar, y mentira que son cosas que de verdad son importantes hacer para evitar que esto que ocurrió en el pasado, fíjense que acá llegamos a 1950, pues vuelvan a ocurrir. Y en 1950, como les dije, tenemos el primer gran estudio poblacional de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki. Estadísticamente, cuando yo quiero hacer estudios con radiación, hay una relación entre la dosis, y es inversamente proporcional, entre la dosis que quiero estudiar y la cantidad de la muestra humana, el número de personas que debo analizar. Y la relación es inversa al cuadrado. Así que entre menor sea la dosis que yo quiera estudiar, mucho más grande es esa muestra. Y la muestra de 120.000 personas nos dio datos estadísticamente fiables para estudiar 100 milisievert. O sea que de 100 milisievert para arriba podemos o pudimos en ese momento, y hoy en día son datos muy válidos, datos reales de cuáles son los efectos de la radiación a partir de los 100 milisievert. De ahí para abajo no hemos hecho estudios, no tenemos información, así que lo que hemos hecho son simplemente inferencias. Y como vamos a ver en un instante, esa información errónea o esa información creída por expertos, se llaman teorías bayesianas, pues son las que consideramos hoy en día nos han enfermado por miedo. Entonces veámoslo esto rápidamente. Aquí tenemos, en este eje tenemos las dosis. Acá tendríamos 1 sievert, 10 sievert, 100 milisievert. Acá fue a partir de los 100 milisieverts que pudimos hacer estudios. Y por aquí estarían las dosis que nosotros recibimos. Por acá podría estar el límite de los 20 milisievert al año. Y nosotros en realidad en nuestras prácticas recibimos mucho menos. Hace muchos años se recibían o se permitían incluso dosis muy por encima o muy cercanas a los 1000 milisievert. No se llamaban límites, eran simplemente dosis tolerables, se daban en otras unidades, eran casi que por día, pero bueno, si yo hiciera una analogía, podría llegar hasta que me permitieran recibir 700 milisievert al año, que hoy en día pues es una cosa impensada. Pero repito, era porque en ese momento no se sabía o no se conocían bien cuáles eran los efectos biológicos o cómo eran los mecanismos de los efectos. Así que volvemos aquí, a partir de 1 sievert o 1000 milisievert, lo consideramos como el límite aproximado del conocimiento patológico. Es cierto que para menos de esos valores pueden haber algunos órganos o tejidos que se afecten por la radiación, pero digamos que en temas prácticos, a partir de 1000 milisievert, cuando una persona recibe esa dosis en una única exposición, empiezan algunos sistemas o algunos órganos o tejidos a fallar, ¿no? Por ejemplo, el sistema hematopoyético a partir de 1000 milisievert empieza ya a tener problemas, ¿no? Y obviamente, entre mayor sea la dosis a partir de ahí, los efectos para esos órganos, tejidos o sistemas, pues se vuelven más severos, ¿no? Y vamos acá, eso se consideran umbrales, entonces los efectos determinísticos tienen umbrales por debajo de los cuales, son dosis umbral por debajo de las cuales esos efectos no ocurren. Diferentes tipos de efectos determinísticos, que eso luego pueden profundizar, efectos en el corazón, efectos en los ojos, efectos en la piel, en los diferentes órganos, tienen diferentes umbrales, pero repito, por temas prácticos, la gran mayoría de los umbrales está por encima de 1000 milisievert. Hay un momento de dosis más o menos cercano a 10, a partir del cual cualquier persona que reciba esa dosis de manera aguda en una única exposición y en zonas o en todo el cuerpo o en zonas vitales va a fallecer, ¿vale? Por eso se ven esas curvas de sobrevida así, pues al final las células van a morir, ¿no? No se afectan, sino que mueren todas las células. Este, como les decía, es el límite aproximado del conocimiento epidemiológico a partir de los estudios que se hicieron en Hiroshima. Es decir, que de ahí hacia adelante, los datos que tenemos, las relaciones que vemos aquí en esta gráfica,
son reales porque fueron hechas en humanos, y lo que tengamos de aquí para allá son básicamente inferencias. Así que lo que hicimos con esto, este es un valor real de por cada 1000 milisievert aumenta un 5% las probabilidades de cáncer en la población. Acuérdense que cuando hablamos de cáncer tenemos que referirnos a la población. Y había una relación lineal aquí entre los 100 milisievert y los 1000 milisievert. Entonces lo que hicimos fue interpolar esta curva hacia atrás, y esto desde aquí en adelante se conoce como el modelo lineal sin umbral. Ese modelo lineal sin umbral es lo que nos ha traído problemas, porque básicamente dice que sin importar el nivel de dosis siempre hay un riesgo. Y esto no es verdad en este punto, porque en realidad lo que ha mostrado la experiencia, lo que pasa con nosotros es que para esas dosis tan bajas, incluso pues yo me iría aquí al límite, eso no ocurre. Y entonces ya el Organismo Internacional de Energía Atómica en sus congresos recientes ya lo que nos muestra es algo como esto. O sea, a partir de aquí, esto sí es real, si hay un riesgo, si hay unas probabilidades asociadas a la dosis, porque las medimos en esa población de Hiroshima, pero en las zonas ya por debajo de los límites ya no hay probabilidades. Y eso es lo que nos ha mostrado la realidad. De eso ya hablan, por ejemplo, los ingleses en su teoría, los españoles en sus protocolos de vigilancia médica, hablan de que si estamos por debajo de los límites de dosis, las probabilidades, o más bien no hay posibilidad de que ocurran efectos determinísticos, porque pues, por supuesto estamos muy por debajo de los umbrales, y que la probabilidad de los efectos estocásticos como el cáncer son iguales a la de cualquier otra profesión. Así que, repito, lo importante va a ser siempre estar por debajo de los límites establecidos por la norma, que en este caso son 20 milisievert al año. Bueno, para finalizar, hay un informe del Comité Científico de Naciones Unidas de 2012. Naciones Unidas pues hace parte de la mayoría de los países, son 190 y pico de miembros. Ellos se reúnen cada año, y el comité científico, que es un SCEAR, les presenta pues es un informe científico. Este del 2012 es muy importante, fue firmado en señal de aprobación por todos los miembros, y me expresa lo siguiente, se los digo brevemente y se los explico. El informe establece que un efecto observado en la salud de una persona podría atribuirse inequívocamente a la exposición a radiaciones ionizantes si sufriera reacciones tisulares y si se pudiera hacer un diagnóstico patológico diferencial que descartara otras posibles causas. Es decir, lo que les decía al principio, un radiopatólogo puede establecer si una reacción tisular está asociada con la radiación, siempre y cuando pues, pueda hacer un estudio, un análisis de que esa persona en realidad recibió dosis en ese lugar, y que ese efecto tisular pues le descartó otras causas. Y entonces puedo decirle a un paciente, sí señor, usted tuvo un efecto determinístico y fue a causa de la radiación. Pacientes individuales. ¿Qué pasa con los efectos estocásticos, como el cáncer? No pueden atribuirse inequívocamente a la exposición a radiaciones, porque no es la única causa posible, y actualmente en general no se dispone de marcadores biológicos específicos de la exposición a radiaciones. Hoy en día, si alguien tiene un cáncer, nosotros no podemos saber mediante ninguna firma si ese cáncer fue inducido por la radiación. Sé que han hecho estudios, sé que estamos cerca, pero en este momento eso sería un gran avance, porque es uno de los principales problemas, digamos, legales que tenemos asociado a la radiación, es que cualquier persona, o en su mayoría, que manifiesta algún efecto biológico, y ese efecto puede ser causado por radiación, lo atribuye directamente a la radiación. Y tenemos un desconocimiento muy grande en la sociedad en general, en nuestros jueces, en general en la población, y entonces lo marcamos como válido.
Si pudiéramos disponer de estos marcadores biológicos sería espectacular, porque pues podríamos decir, hombre, este cáncer sí fue causado por radiación o no fue causado por radiación. Pero hoy en día no lo podemos, así que no podemos atribuir inequívocamente. Solo si la incidencia espontánea de una clase de efecto en particular fuera baja y la radiosensibilidad a ese efecto fuera alta, como por ejemplo cáncer de tiroides en niños, pasa eso, que la incidencia espontánea es baja y está muy relacionado con la radiación ionizante, yo podría atribuir ese cáncer de tiroides en ese niño, en un paciente individual en ese niño, si la exposición es alta. O sea, a partir, por ejemplo, de un accidente o de una terapia con yodo, algún caso en los cuales yo pueda determinar que la dosis que recibió ese niño es alta. Recientemente en Fukushima se hizo con un trabajador de la central nuclear que tuvo leucemia luego del accidente y se cumplieron estas premisas. Entonces, atribuyeron esa leucemia a la radiación en un paciente individual, que como les dije, no es normal. Una mayor incidencia de efectos estocásticos en una población podría atribuirse a la exposición a radiaciones mediante un análisis epidemiológico. Lo que les dije hace un instante, los radioepidemiólogos lo hacen, pero se atribuyen a poblaciones, no a individuos, solamente salvedades como en el caso B, en el parágrafo del caso B. Y esto es importante, y es que los efectos hereditarios en los seres humanos por el momento no pueden atribuirse a la exposición a radiaciones a una dosis alta. Esto es porque a partir de estudios que se han hecho en más de 70.000 descendientes de los supervivientes de Hiroshima, no se ha encontrado, no se ha visto como una relación entre aumento de casos de efectos hereditarios y esas dosis que recibieron en su momento. Tenemos que saber diferenciar, y para eso los invito nuevamente a que consulten los otros webinars que hay disponibles en la página de CIBER, para que aprendamos a diferenciar muy bien entre un efecto hereditario, que es cuando se daría en los casos en los que se irradien las células germinales, pero repito, en este momento no podrían atribuirse a lo que son los efectos prenatales, que es cuando se irradia el feto o el embrión ya pues de una madre que ya está en gestación. Esos son dos conceptos diferentes, efectos hereditarios y efectos prenatales. Así que bueno, muchas gracias por este espacio. Les dejo mis datos. Siempre que tengan una duda, no duden en escribirme al correo pablo@ciber.com.co o al WhatsApp en mi celular 318-385-0770, y los invito nuevamente a que consulten la página ciber.com.co. Ahí pueden encontrar un montón de webinars más. Hemos hecho más de 40 a lo largo de estos años y bueno, ahí tienen una información para que continúen su capacitación. Un abrazo para todos y espero la pasen muy bien.